Saludos, estamos por iniciar esta tercera conferencia del curso Desarrollo Integral del Joven, titulada Sexualidad y Juventud, la cual es impartida por su servidor, el Dr. Jaime Morales. En esta conferencia, en primer lugar, se darán unos consejos para abordar la sexualidad. Seguidamente mencionaremos algunos contenidos básicos acerca de la sexualidad. Por último, algunos principios a enseñar a los jóvenes con respecto al tema de la sexualidad. Primeramente veremos algunos puntos para abordar la sexualidad en las iglesias y en nuestras congregaciones, especialmente con los jóvenes. En primer lugar, hay que tener claro que un verdadero discipulado integral, es decir, que abarque todas las áreas de la vida del ser humano, tal como vemos el crecimiento de Jesús en Lucas 2:52, incluye también el acompañamiento y pastoral de la sexualidad en los creyentes. Es un área que muchas veces no se toca, pero es un área que debe ser abordada por los pastores, por los líderes en nuestras congregaciones. Este tiene que hacerse de muchas maneras. Podemos hacerlo en forma colectiva, a través de enseñanzas, a través de sermones, a través de montar algún tipo de temáticas, talleres a los jóvenes, y también se tiene que dar a través de la consejería y la mentoría, que son formas de pastoral, modalidades de pastoral mucho más individualizadas. Siguiendo con este tema, otro principio es que la sexualidad debe visualizarse desde una perspectiva bíblica. Como cristianos partimos de la Biblia al abordar el tema de la sexualidad. Realmente estamos en una época donde los jóvenes están inundados de anuncios comerciales, de mensajes que muestran una sexualidad inadecuada. Se puede decir que los jóvenes están bombardeados. Recuerdo que en una ocasión inicié una enseñanza sobre la sexualidad, precisamente escribiendo en un montón de cartelitos la palabra sexo, y puse esos carteles alrededor de todo el salón de clases. Cuando los jóvenes entraron, eh, inmediatamente se sentían abrumados de que la palabra sexo estuviera escrita alrededor de toda la clase. Con esto quería enseñarles precisamente la idea de que ellos están siendo bombardeados con mensajes que hablan de sexualidad a través de los diferentes medios de comunicación en sus colegios, en sus instituciones de educación superior, en sus secundarias, preparatorias, etcétera. Por sus vecinos, por sus amigos, están siendo bombardeados completamente con cuestiones relacionadas a la sexualidad. Y así es como se siente un joven hoy en día. Por eso nosotros debemos de enseñar lo que dice la escritura y ayudar a estos jóvenes a que vean las cosas como Dios las ve. Acercarnos y ver la sexualidad de la manera que Dios la observa. Es decir, ayudarles a ver cómo Dios nos ha revelado lo que Él desea para nuestra vivencia de la sexualidad en la Biblia. La Biblia es nuestra regla de fe y nuestra regla de conducta. Es la que determina los principios y la verdad acerca de la sexualidad. Por medio de ellas que Dios nos ha revelado lo que Él desea para nuestras vidas. Siguiendo con el otro punto, tenemos que utilizar una terminología adecuada. Tenemos que usar términos correctos, sin caer en los tecnicismos. Hay que esforzarnos en utilizar una terminología correcta cuando hablamos de sexualidad.
ya que esta es un área donde hay muchos eufemismos y sobrenombres. Realmente esto es difícil porque primero como líderes tenemos que reeducarnos. Estamos a veces tan acostumbrados a utilizar palabras populares porque así se nos enseñó que pocas veces, ¿verdad?, usamos las palabras correctas. Creo que precisamente, por ejemplo, los genitales del hombre y la mujer son tal vez eh, de las partes del cuerpo que más apodos tienen, porque así nos lo han enseñado. En vez de llamarle pene, vagina, testículos, se usan un montón de términos, algunos populares, que realmente no se ven vulgares, pero igualmente algunos bastante despectivos, algunos que en el contexto donde se encuentra usted trabajando, muy probablemente resulten vulgares. Lo mejor cuando hablamos de estas cosas es ser abiertos y claros al hablar, aunque muchas veces para que nos comprendan tenemos que utilizar términos populares pero no vulgares. Por ejemplo, aunque sabemos que no es correcto hablar de esa manera del sexo oral, porque ese no es el término adecuado, no es el término técnico, en muchas ocasiones tendremos que usar esta expresión para evitar expresiones técnicas más correctas como lo son felación, cunilingus o analingus, que pocas personas las pueden entender. Por otra parte, se debe usar un enfoque género sensitivo. Si nos acercamos a la Biblia, nos damos cuenta que el pecado ha corrompido todo. Y una de las cosas que ha corrompido el pecado eh, es esa relación original entre hombres y mujeres. Así esta sociedad ha manifestado formas pecaminosas de relación entre ambos sexos y estas se expresan en el sexismo, especialmente en el machismo, el cual todos conocen, y la misoginia, que puede ser definido como un odio a la mujer. Como creyentes en Cristo que creemos en la igualdad delante de Dios y en la reconciliación de todas las cosas en Cristo, recordemos el texto en Gálatas 3:28, que vamos a buscarlo en este momento. Gálatas 3:28. Gálatas capítulo 3, versículo 28, que nos dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, y esto lo recalco, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Tenemos que reforzar que creemos en la igualdad de ambos sexos y que lo que creemos es que Dios ha dejado tareas específicas para cada uno de ellos, pero entender que delante de Él todos somos iguales, y eso es algo de lo que tenemos que reflejar cuando abordamos el tema de la sexualidad con los jóvenes. Muchos de nosotros tenemos que revisarnos porque tal vez el pecado del machismo muchas veces está metido dentro de nosotros y no nos hemos arrepentido de ello. Y con ello no excluyo a las mujeres. Yo siento que hay muchas mujeres muy machistas, igual que hay muchos hombres muy machistas, y debemos hacernos una revisión de si realmente estamos abordando el tema de la sexualidad con los jóvenes desde nuestras ideas tal vez preconcebidas, eh, muchas veces partiendo del pecado del machismo que hay en nuestros mismos vidas, y poder reconocer y arrepentirnos delante de Dios de que muchas veces el machismo está en nosotros y que eso no está bien, y realmente cambiar como lo debería ser una respuesta a un verdadero arrepentimiento. Esto debe mostrarse en la práctica cuando hablamos de sexualidad, condenando como pecado el machismo y el sexismo, y enfocando el tema desde la perspectiva de igualdad que tenemos hombres y mujeres delante de Dios.
Por otra parte, debemos ajustarnos a la edad cronológica de los creyentes. El discipulado en el área de la sexualidad debe ser pertinente y oportuno. Debe ser pertinente, es decir, debemos dar lo necesario y debe ser oportuno, es decir, en el momento adecuado. Lo que necesita saber un niño acerca de sexualidad es muy distinto de lo que necesita saber un joven, y muy distinto de lo que necesita saber un adulto. Debemos contextualizar el tema a cada una de las distintas poblaciones. Yo en lo personal recomiendo una serie de libros que se llaman Hablemos de sexo con los niños y las niñas de Roger Mendoza y la serie Hablemos de sexo con los adolescentes de Mauricio Calderón, que precisamente son publicados en San José de Costa Rica por el Instituto Internacional de Evangelización a Fondo, INDEF, los cuales desde una perspectiva bíblica nos muestran qué y cómo abordar el tema de la sexualidad con los niños y adolescentes. Por supuesto, para ello también es importante la mediación del pastor y maestro en estas poblaciones. Siguiendo con el tema, en este momento vamos a pasar a una segunda sección que son los contenidos que deben abordarse en el trabajo pastoral del tema de la sexualidad con los jóvenes. En primer lugar, hay que aclarar que hay que ver las sexualidades de la Biblia. Debemos esforzarnos en darles las bases bíblicas de la sexualidad a los jóvenes. Realmente, ¿qué habla la Biblia acerca de la sexualidad? A continuación vamos a enumerar los diversos contenidos. En primer lugar, la sexualidad del ser humano es parte del acto creador de Dios. Fue planeada y ejecutada con plena voluntad y propósito en su soberanía. Como dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios nos ha creado a nosotros como seres humanos con un sexo biológico y debemos enseñar a los jóvenes que eso fue parte del plan de Dios en su soberanía, que decidió crearnos de esta manera y lo hizo para cumplir con un propósito en nosotros. Por otra parte, hay que reconocer que la caída del hombre también contaminó su dimensión sexual y afectiva. Por otra parte, explicarles que Dios estableció el matrimonio para suplir las necesidades dentro del género humano. La genitalidad, el ejercicio de la genitalidad es honroso, pero dentro del matrimonio. Y ahí son muchos versículos los que hablan de que definitivamente la genitalidad debe ejercerse y que es honrosa, pero debe hacerse dentro de un límite, y ese límite que Dios nos ha dado es el matrimonio. Jesús también lo reitera en varias ocasiones, por ejemplo Mateo 19, 4 al 6, en Marcos 10, del 6 al 9. Otros contenidos a abordarse con respecto a las sexualidades de la Biblia: entender que el placer sexual está bien, es correcto dentro de los límites del matrimonio, como lo decía anteriormente. Es parte del goce que quiere Dios que experimentemos como creyentes. La relación genital es un medio de comunión y satisfacción entre los esposos. El ejercicio de la genitalidad es parte del amor conyugal y es para disfrutarse dentro del matrimonio. Vamos a buscar algunos pasajes en el libro de Cantares. Primero vamos a leer Cantares 2:3, que dice: como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Cantares 7:6, que nos dice: qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso. Estos pasajes nos hablan del disfrute del amor dentro del matrimonio.
Vamos a buscar un último pasaje. Este se encuentra en el libro de los Proverbios de Salomón, que dice Proverbios 5:19, que nos dice: como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Entonces, realmente, ¿cuál es el problema del placer sexual? Es cuando este placer se lleva con lo que llamamos las pasiones desordenadas, fuera de los límites de la escritura, es decir, fuera del matrimonio, y de maneras que son inadecuadas. Por otra parte, la escritura nos dice que la genitalidad, el coito y las caricias íntimas en los genitales se deben limitar a la relación matrimonial. Y este es un principio que debemos enseñar a nuestros jóvenes. Vamos a buscar en Éxodo 20:14, que nos dice: no cometerás adulterio, y Deuteronomio 5:18, bueno, que también dice: no cometerás adulterio. La palabra nos llama a no cometer adulterio, a huir de la fornicación, y debemos entender que estas cuestiones de genitalidad, coito y caricias íntimas en los genitales debe limitarse al matrimonio. Hoy en día muchos jóvenes, ¿verdad?, están teniendo relaciones sexuales, relaciones genitales antes de casarse, y tenemos que luchar con toda una idea con todo un mundo que les dice que esto es normal, que es algo que es natural, inclusive, ¿verdad?, que es algo natural, que hay que desahogar la pulsión sexual que tenemos y que es normal que tengamos relaciones. Incluso entre los mismos jóvenes cristianos se está aceptando muchas veces conductas que en otra época tal vez no se consideraba aceptable. Recuerdo una encuesta que hizo Josh McDowell, de Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo. Él publicó un libro junto con Bob Hostetler que se llamaba ¿Es bueno o es malo? Él hablaba que poco a poco los jóvenes cristianos, porque él precisamente hizo una encuesta entre jóvenes cristianos, hablaban de que cada vez se aceptaba más ciertas prácticas. Por ejemplo, él menciona que un 96% de los jóvenes consideraban que estaba bien abrazarse y besarse un poco. Bueno, en esto creo que no hay mucho problema. Pero, por ejemplo, sigamos con los siguientes. Un 82% de los jóvenes aceptaban que era normal o que era aceptable entre jóvenes cristianos besarse a la francesa. Escuche, un 82%. ¿Ok? Seguimos con otras cosas un poco más delicadas. Por ejemplo, en esta investigación, que por cierto fue en el año 1987, un 39% de los jóvenes que entrevistó consideraba moralmente aceptable acariciar los pechos de una jovencita. Un 32% consideraba moralmente aceptable acariciar genitales de la pareja, y un 25%, es decir, 1 de cada 4 de los jóvenes cristianos, escuche, jóvenes cristianos que entrevistó, a la cual pasó esta encuesta, consideraba que era aceptable moralmente tener relaciones sexuales
eh, con un novio, una novia o con un jovencito, una jovencita, fuera del matrimonio. Entonces, ¿cómo han estado cambiando las ideas? Y esto es algo que tenemos que educar a nuestros jóvenes. Siguiendo con este tema, también hay que explicarles explicarles los cambios que se dan en el cuerpo durante la pubertad. Se dan cambios en los genitales en ambos sexos. Se desarrollan los senos en las jovencitas. Se desarrollan... hay todo un movimiento de las hormonas y los jovencitos y las jovencitas tienen que aprender a controlarlas. Especialmente la testosterona en los varones y debe ser controlada. Ellos deben controlar esa pulsión sexual, ¿verdad? Que les produce la testosterona químicamente en sus cuerpos. Y por otra parte, las jovencitas deben controlar esos estrógenos, ¿verdad? Que les produce muchas veces cambios de humor, especialmente cuando están en el ciclo menstrual. Ni los deseos de nuestros cuerpos ni las hormonas deben ser el factor que controla nuestras vidas. Aquí hay toda una serie de pasajes que nos hablan de dominio propio. Romanos 8, 12 y 13, 1 Corintios 6, 12 al 20, 1 Corintios 9, 25 al 27, Gálatas 5, 24 y 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 5. Siguiendo con los contenidos, tenemos que hablarles de conductas pecaminosas relacionadas con la sexualidad. Hay que recordar que la Biblia condena todo aquel ejercicio de la sexualidad que esté fuera del matrimonio. Recordemos que esta palabra griega que en 1 Corintios 6, 18 que nos dice huid de la fornicación, es realmente una palabra mucho más amplia. Aunque en el texto dice fornicación, que muchas veces eso podemos entenderlo como relaciones sexuales antes del matrimonio, realmente puede incluir otras prácticas, ¿verdad? Como las parafilias, la masturbación, la pornografía, las caricias en los senos y los genitales fuera del matrimonio. Y que eso se ve muy bien expresado en esa palabra, ¿verdad? En la palabra porneia. Creo que la forma más correcta de traducir tal vez este término es inmoralidad sexual. Realmente el texto podría ser traducido huid de la inmoralidad sexual. Y en la inmoralidad sexual entrarían toda esta serie de toda una serie de cuestiones como la pornografía, las relaciones sexuales premaritales, las caricias incorrectas, como les decía, caricias en los senos, en los genitales de los jovencitos, las jovencitas fuera del matrimonio, la homosexualidad, igual otras formas incorrectas de, de ejercer la sexualidad, como la zoofilia, el incesto, el voyeurismo y bueno, y en general todo lo que los psicólogos llaman las parafilias, las perversiones sexuales. Igual el autoerotismo, ¿verdad? Que es una práctica a veces bastante común entre los jóvenes. Eh, el término técnico es autoerotismo. La palabra más popular es la masturbación. Por otra parte, también hablarles de efectos no deseados de estas conductas, como son los embarazos no deseados, no esperados, no pedidos, embarazos en la adolescencia y juventud, y enfermedades de transmisión sexual, mira, las llamadas ETS, como son la gonorrea, la sífilis y
¿por qué no? Una de las más peligrosas que se está dando hoy en día, el SIDA. Algunos principios que debemos enseñar a nuestros jóvenes son: la Biblia llama a la pureza sexual, no a la virginidad. Con esto no quiero decir que la Biblia no diga que los jovencitos deben permanecerse vírgenes, sino que ese concepto es mucho más amplio que la simple ruptura del himen, que es como entendemos la virginidad. La pureza sexual es más amplia. Es un llamado no solamente a que no se rompa, no se tenga relaciones sexuales antes del matrimonio, relaciones genitales antes del matrimonio, sino a que se mantenga puro y no practique formas de inmoralidad sexual como la masturbación, la pornografía, ciertas caricias antes del matrimonio. El pecado sexual no es imperdonable, esto es importante. Se puede perdonar el pecado sexual, no hay que manejarlo como algo imperdonable, que no hay solución, no, es algo que Dios puede perdonar, es algo que como cristianos podemos arrepentirnos, a pesar de lo grave que es este pecado. Él nos da la posibilidad de poder arrepentirnos, confesar el pecado y sobre todo seguir adelante. Por ejemplo, la prostituta Rahab fue justificada y es contada entre los héroes de la fe. Recordemos este texto en Hebreos 11:31. La forma en que Jesús trató con la mujer adúltera aclara que el pecado está sujeto al perdón, pero no se debe indultar. El versículo 11 de Primera de Corintios 6, del 9 al 11, nos habla de la esperanza y la gracia de Dios a los pecadores. Vamos a leer ese pequeño pasaje. Primera de Corintios 6, 9 al 11. Primera Corintios 6, 9 al 11. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, escuche, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se hinchan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y escuche cómo inicia el versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es importante que el versículo 9 hablaba de que inclusive muchos de los creyentes en Corintios habían sido fornicarios, habían sido adúlteros, habían sido afeminados, inclusive se habían echado con varones, habían tenido conductas homosexuales. Y el versículo 11 lo dice: y estos erais alguno, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. El pecado sexual, inclusive perversiones sexuales, pueden ser perdonadas en la Escritura, pueden ser lavadas, y Dios puede santificar a este tipo de persona, justificarlo y cambiarlo. Un principio importante que se le puede enseñar a los jóvenes: no es más fuerte el que se deja llevar por la pulsión sexual, sino el que tiene dominio propio. Hoy en día hay una idea de que, especialmente en los varones, de que si una mujer se les pone fácil, para decirlo de alguna manera, ellos tienen que responder. Retémoslos, de que si realmente quieren ser verdaderos hombres, resistan la pulsión sexual y ejerzan dominio propio. No es más hombre el que se cuesta con más mujeres, no es más hombre el que tiene más novias, no es más hombre el que besa más mujeres, sino aquel que puede ejercer dominio propio y tiene control sobre su cuerpo y tiene control sobre sí mismo. Ese es el que es más hombre. Tratemos de reforzarles ese concepto.
En esta conferencia hemos visto cómo se debe abordar el tema de sexualidad en la iglesia, especialmente con los jóvenes. Se han tocado a manera general algunos contenidos a trabajar. Y por último hemos visto algunos principios que deben ser enseñados a los jóvenes de la iglesia. Espero que les haya sido de bendición esta reflexión que hemos hecho acerca del tema de la sexualidad y pido a Dios de que Dios le dé la sabiduría para poder llevar a cabo estos principios que hemos aprendido a la práctica con los jóvenes con los cuales usted está trabajando en su congregación. Terminamos esta tercera conferencia del curso de Desarrollo Integral del Joven con el título Sexualidad y Juventud. Bendiciones.